Día de hoy, el tema, continuando con nuestra serie, hermanos, del Sermón del Monte, el tema para esta tarde es Jesús y la oración. Jesús y la oración es el título de esta tarde. Vamos a leer la escritura, Mateo capítulo 6, versículos del 5 al 8. Jesús y la oración. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros pidáis. Vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que pidáis. Hoy aprenderemos, hermanos, el más grande privilegio de un cristiano, pero que también, hermanos, puede ser el más grande de los fracasos. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque estamos acostumbrados a los sustitutos. En la actualidad, hermanos, hay sustituto para todo. Estamos acostumbrados al sustituto del azúcar. Estamos acostumbrados, hermanos, al sustituto de la leche en polvo. Estamos acostumbrados, hermanos, al sustituto de las sopas. Estamos acostumbrados, si nos vamos al cuerpo humano, al sustituto de algún miembro del cuerpo. Si pierdes una pierna o un miembro, un brazo, ya hay, hermanos, sustitutos para tu brazo, para tu ojo, para tu pierna. Y realmente, hermanos, tienen la misma función y son excelentes en su funcionamiento. Para un hijo de Dios, hermanos, yo quiero que sepas y enseñarte el día de hoy que para un hijo de Dios no hay sustituto para la oración. No hay, hermanos, un sustituto para la oración. Aunque para otras cosas el sustituto es bueno, quiero que sepas que no hay nada, mi hermano, que pueda sustituir la oración de un cristiano. El día de hoy no voy a meterme de lleno a lo que es la oración del Padre Nuestro, porque eso es algo, hermanos, que yo quiero enseñarles de manera independiente en otra ocasión. Sin embargo, sí vamos a ver, hermanos, la importancia y la enseñanza de Jesús en cuanto a la oración. Es vital, hermanos, para un cristiano que aprenda a orar. Es vital para un cristiano que aprenda a orar. Así como lo escuchas, mi hermano. No me estoy equivocando en mis palabras. La oración, a orar, un cristiano aprende. Se aprende a orar. Vamos a Lucas capítulo 11, versículo 1. Lucas capítulo 11, versículo 1. Ya lo sabemos y lo hemos visto en alguna otra ocasión. Dice así la escritura. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Un cristiano, mis hermanos, necesita saber cómo orar. Al conocer el Padre Nuestro, el cristiano, hermanos, no aprende una forma de repetir una simple oración. Al hacerlo, al aprender el Padre Nuestro, el cristiano, hermanos, aprende un patrón que debe de seguirse en una oración verdadera y correcta. Un cristiano debe vivir en oración. Así nos enseña la Escritura. Un cristiano debe vivir en oración. Pero como hoy aprenderemos, hermanos, debemos saber cómo dirigir esa oración. Porque si tú y yo, hermano, no sabemos cómo orar, si tú y yo no sabemos por qué orar,
de nada sirve la oración. De nada sirve que oremos. Jesús durante el Sermón del Monte ha establecido ya diversos estándares, hermanos. Como ya vimos en el capítulo 5, durante todo ese capítulo corrigió la teología de las personas. Ahora en este capítulo 6, hermanos, enseñará sobre la vida religiosa. Para poder, hermanos, aprender cómo orar, tú y yo, es importante que tengamos una comunión constante con Dios. Una comunión constante, hermanos, porque hoy en día, al igual que en los tiempos de Jesús, la oración muchas veces es establecida o es hecha, hermanos, en una forma incorrecta. Se usa mucho actualmente para ser aplicada solo de manera personal. La oración muchas veces se hace de una forma presunciosa. Muchas veces, hermanos, la oración se hace para llamar la atención. Muchas veces, hermanos, desgraciadamente, pero es muy cierto, se hace una oración con la intención solamente de ser vistos por otros. Muchas personas no saben cómo orar y muchas personas no saben tampoco por qué debemos orar. En ocasiones, mis hermanos, caemos en una oración igual a la que hace un inconverso. ¿Por qué es importante que sepamos esto? ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque debemos aclarar, hermanos, que ora un inconverso y ora un cristiano. Los dos oran. Si tú te fijas y si has platicado con alguien que no conoce a Dios, que no conoce al Señor, que no ha llegado a sus pies, también en ocasiones dice, ay, es que voy a orar. Pero no saben, hermanos, cómo orar, porque no puede ser, hermanos, nunca una oración igual la de un inconverso que la de un hijo de Dios. Porque un inconverso no conoce realmente a Dios. Un inconverso no conoce al Señor. Entonces, nunca, hermanos, será igual. ¿Por qué lo digo? ¿Por qué comento esto? Porque para conocer a Dios, la persona debe primero, hermanos, conocer las Escrituras. No puedo conocer a Dios si no estudio la palabra. No puedo conocer a Dios si no conozco lo que la Biblia me enseña. No puedo conocer a Dios, hermanos, si no estudio constantemente la Escritura de Dios. De hecho, mis hermanos, un verdadero cristiano, quiero que sepas, un verdadero cristiano se conoce por esas dos razones: el conocimiento de la palabra y la oración. Usted primero debe conocer la Escritura para después aprender cómo debe de orar. Porque al estudiar la palabra, usted va a aprender, mi hermano, la voluntad de Dios. Al estudiar la palabra, usted va a aprender los propósitos de Dios. El estudio de la palabra es lo que provoca que usted ore correctamente. Fíjese lo que dice el pastor Juan Manuel Vaz. Dice de la siguiente manera: los que oran mucho y no leen, o los que leen mucho y no oran, están cometiendo un error. Conocimiento e intimidad no se pueden separar. Hay lugares, hermanos, o iglesias donde dan mucha importancia a una cosa o a la otra y caen en un error que es básico por falta de la segunda opción. Es decir, hay iglesias, hermanos, donde se da mucho énfasis a la oración, pero poco a la Escritura. Y hay iglesias donde se da mucho énfasis a la Escritura, pero poco a la oración. Si usted no tiene un conocimiento correcto, usted va a pedir mal. El pastor John MacArthur, hermanos, dice lo siguiente: cuando usted no sabe cómo orar por falta de conocimiento de la Escritura, usted va a orar mal. Voy a ponerle varios ejemplos. Hay personas que oran por el Espíritu Santo. La Biblia me dice y me enseña, el otro día Cristiano lo comentó el miércoles, que ya lo tenemos. Hay personas, hermanos, que oran por fortaleza. Dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay quienes piden que Dios baje ese día, el día en particular que están reunidos. Hay quienes oran a Dios pidiéndole que baje ese día. La palabra del Señor
nos dice que Dios está con nosotros siempre. Escucha esto que te voy a decir porque es muy común. Hay personas que oran pidiendo a Dios que mande fuego. Cuando la Escritura, hermanos, me enseña que normalmente el fuego es señal de juicio. Es decir, mucha gente, hermanos, hace oraciones porque tiene falta de conocimiento de la Escritura. La falta de conocimiento de la Escritura nos hará pedir mal, porque no sabremos cómo orar. La oración, hermanos, será guiada siempre por la comprensión que tengamos de la palabra de Dios. Debemos, pues, como hijos de Dios, estudiar la palabra de Dios. Mediante eso, mediante estudiar la palabra, mediante escudriñar la palabra, hermanos, descubriremos la condición de nuestro corazón. Vamos a seguir cayendo, como en el capítulo 5 de este Sermón del Monte, y lo que llevamos aprendido en la condición de nuestro corazón. El conocer la condición de nuestro corazón nos permitirá que nuestra oración, hermanos, sea correcta ante Dios. La oración debe ser parte. Escúchame, hermano cristiano. La oración debe ser parte de nuestra vida. Es algo que tú y yo debemos practicar a diario, mi hermano. A diario. Porque eso nos permitirá tener una relación más íntima con el Señor. Cristo lo hacía, hermanos. El Señor Jesús lo hacía. Dice la Escritura que Él oraba durante todo el día. Él oraba desde muy temprano, Él oraba durante el día y en la noche, hermanos, terminaba orando. Jesús sabía perfectamente la importancia de la oración y Él estaba comprometido con la oración. Sus discípulos le dicen, enséñanos a orar. Pero en lo que vamos a empezar a aprender, hermanos, Cristo empieza de una forma común. Porque Cristo va a empezar a enseñar primero, hermanos, lo que no se debe de hacer. Él va a empezar a enseñar lo que no debemos hacer. Fíjate lo que dice Mateo capítulo 6, versículo 5. Voy a leerlo una vez más. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Una vez más, Cristo está dando a entender, Cristo está dejando bien claro que Él comprende que el cristiano debe orar. Por eso dice aquí, y cuando ores, o sea, tenemos que hacerlo. Pero aquí el Señor, hermanos, una vez más, genera controversia con los que lo están escuchando. Una vez más, hermanos, provoca en sus oyentes diferentes y diversas actitudes. ¿Por qué digo esto? Porque el judío siempre había considerado, hermanos, importante la oración en su vida. Pero el judío en tiempos de Jesús había abandonado una oración genuina. Habían dejado, hermanos, su oración real por el cumplimiento nada más de un ritual. Ellos oraban, incluso el día de hoy, hermanos, hay judíos que oran en tiempos específicos. Ellos tenían sus momentos, hermanos, para hacer la oración, pero ya lo hacían solo para cumplir, solo para que los demás lo vieran, solo para que los demás supieran que cumplieron. Mira, el judío oraba 3 veces al día, hermanos. Oraba a las 9 de la mañana, oraba a las 12 del mediodía y oraba a las 3 de la tarde. Así lo decía la ley. Pero muchos de los judíos, hermanos, buscaban que esas horas, les dieran cuando estaban en una plaza pública. Les dieran cuando estaban en una esquina en la calle. Ellos, hermanos, creían y sabían que la oración era importante. Pero ahora, hermanos, lo hacían para que los demás los vieran. El judío, si tú sabes o si tú has leído un poco, tiene una forma muy clara de hacer su oración. Donde les llega a esa hora, hermanos, ahí mismo dejan lo que están haciendo y empiezan a orar. Pero ellos aquí ya lo hacían, hermanos, para que los demás lo vieran. Eso es algo que no agrada a Dios. Eso es algo, hermanos, que Dios no quiere en tu oración, en la mía. Los judíos creían que tenían derecho a orar. Ellos creían, hermanos,
que Dios quería que estuvieran siempre orando. Ellos creían también, hermanos, que la oración liberaba el poder de Dios, y eso es cierto. La Escritura así lo enseña. Pero ahora ellos, hermanos, ya no lo hacían de corazón. Ahora solo lo hacían por compromiso. Eso es un error que muchos cometen actualmente. Orar, mis hermanos, solo porque tienen que hacerlo. Orar solo porque tienes el compromiso. Orar, hermanos, solo para que Dios solucione un problema que tú tienes es un error también. El judío, hermanos, el judío real, sabía y comprendía lo que tú y yo debemos de conocer. Él sabía que la oración debe contener los siguientes puntos. Te lo voy a señalar para los que apuntan. El judío sabía que una oración debería contener alabanza, debería contener gratitud, debería contener asombro y reverencia, pero algo muy importante, debería comprender y tener deseo de obediencia. Deseo de obediencia. Eso hacía un judío verdadero. Eso es lo correcto, mis hermanos. Eso es lo que tenemos que hacer tú y yo. Desgraciadamente es algo que con muchos no pasa, hermanos. Con muchos no sucede así. Han caído en el error de los fariseos. Ya no es un sentimiento, ya no es un anhelo, ya es solo un compromiso, hermanos. Ya es solo un acto repetitivo, ya no se busca agradar a Dios, ya no se busca, hermanos, quedar bien con Dios, ahora buscan agradar al oyente. Han perdido, hermanos, su pureza, han perdido su limpieza de corazón, algo que David había comprendido perfectamente. Fíjate lo que dice la Escritura, Salmo 26:6. Vámonos hasta los Salmos. Salmos 26:6. Esto decía David: lavaré en inocencia mis manos, y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová, para exclamar con voz de acción de gracias y para contar todas tus maravillas. Estas palabras, hermanos, son impresionantes si nos vamos a lo que realmente David estaba haciendo aquí. Dice David, lavaré en inocencia mis manos. La oración, hermanos, debe de incluir mis pecados. La oración, hermanos, debe de incluir la confesión de mis rebeliones. La oración debe de incluir, hermanos, revelar lo que yo me he equivocado, hermano, mis errores, algo que David comprendió y confesó. Él sabía, hermanos, que al orar primero debería confesar su pecado. Él sabía, hermanos, que debía tener manos limpias y un corazón puro. Y para eso, para tener eso, lo primero que debemos hacer tú y yo, hermano, es confesar nuestro pecado. Confesar nuestro pecado. David, como judío, hermanos, sabía que su oración volvería el rostro de Jehová a él. El judío pensaba, hermanos, que una oración justa quitaba el ojo del Señor. Eso pensaban los judíos, que si el Señor estaba enojado con él, hacía una oración justa, eso quitaba el enojo de Dios, y volvía a él su misericordia. David, hermanos, no tenía un corazón egoísta. Así era su corazón. Una oración, hermanos, para ser escuchada, debe ser así, sin egoísmo. Sin egoísmo. Te voy a poner un ejemplo. Que sé que te va a quedar bien claro de que a veces oramos de una forma egoísta. Vamos a poner un ejemplo. Vámonos de vacaciones. Y la oración primera, va a ir manejando Heriberto. La oración primera es, Señor, que durante todo el camino tengamos un clima perfecto. Te pido, Padre, que no llueva. Te pido, Señor, que no haga aire. Te pido, Señor, que no haga mucho calor. Tú buscas lo mejor para ti, tu comodidad, y que Dios cuide tu viaje. No piensas en los demás. ¿Por qué digo esto? Porque tú estás pidiendo que no llueva. Pero ¿qué tal si por donde tú vas a pasar las personas tienen un sembradío que depende de la lluvia?
¿Qué tal si donde tú vas a pasar requieren que haga aire para que no sé, se haga el proceso de alguna fabricación, de algún sembradío? No sé, hermano. Pero tú piensas en lo tuyo y no piensas en los demás. No piensas en los que viven de eso, no piensas en los que viven ahí. De hecho, dice el pastor, si mal no recuerdo, es el pastor Sugel, no recuerdo si es Sugel o John MacArthur, que los judíos tenían una oración, se llamaba la oración del viajero, y decían precisamente eso. Y el judío y el maestro judío decía: oh Señor, te pido que no escuches la oración del viajero, precisamente porque el maestro sabía que el viajero iba a buscar nada más que sus peticiones o sus deseos fueran cumplidos sin importar lo de los demás. Entonces, hermanos, una oración no debe ser nada más pensando en lo tuyo, aunque en los demás afecte, pero con que a mí me vaya bien. Eso, hermanos, es una mala oración. Es una oración egoísta. Es una oración egocéntrica. Nuestra oración no debe ser así. Debemos orar al Señor, hermanos, pidiendo que lo que suceda beneficie a los que nos rodean. Debemos dejar ya, hermanos, de orar solo pensando en nosotros. Debemos dejar ya eso de lado, hermanos. Mis problemas, mis errores, mi familia, yo, ya no debe ser así, hermanos. Debemos, como hemos estado viendo durante esta serie, aprender a pedir por el prójimo. Una oración, hermanos, debe estar siempre pensando en los que nos rodean. Desgraciadamente, es una actualidad en las iglesias el solo pensar en la persona. No hay preocupación por el prójimo. No llevamos, hermanos, en muchas ocasiones las cargas de los otros. Necesitamos, hermanos, aprender a orar. Esa es la importancia de esta oración del Padre Nuestro, hermanos. Y el Padre Nuestro, si usted se fija, porque estoy seguro que el 99.9% de los que están escuchando este mensaje se saben el Padre Nuestro dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Pero luego dice: venga a nosotros tu reino, danos hoy el pan de cada día, perdona nuestras, es decir, danos nosotros nuestras, líbranos. Nada, hermanos, en la oración del Padre Nuestro es en singular. Nada, hermanos. El Padre Nuestro explica y enseña y envuelve, hermanos, lo que sea mejor para todos. La verdadera oración, hermanos, incluye a toda la comunidad de la fe, nunca a alguien en particular, deseando que siempre sea hecha la voluntad de Dios. Hermanos, es bien importante para nosotros aprender a orar con humildad, pero pensando siempre en los demás, aunque nosotros no seamos beneficiados, pensando en mi prójimo, aunque lo que vaya a pasar realmente me afecte a mí. ¿Quiere un ejemplo, hermano? El mejor ejemplo en la Biblia, el mejor ejemplo que le puedo poner, Lucas 22:42. Lucas 22:42. Es el Maestro Jesús orando a su Padre. Y dice así, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús, hermanos, es el mejor ejemplo de hacer a un lado lo mejor para Él, para que los demás fuéramos beneficiados, para que los demás recibiéramos la gracia de Dios. Jesús dejó de lado su voluntad. Ese es el corazón, hermanos, de una oración verdadera. Alinear tu voluntad a la del Señor. Dejar de lado tus derechos, dejar de lado tus beneficios, dejar de lado tus proyectos, tus ideas, para que Dios haga su voluntad. Les decía al inicio de este sermón, hermanos, que creo que el 2020 fue el mejor ejemplo de eso. El 2020, hermanos, yo creo que nos enseñó que siempre va a permanecer.
siempre se va a cumplir lo que Dios quiera. Que mis planes, mis propósitos y mis proyectos se van a tener que amoldar sí o sí a la voluntad de Dios. Cristo se colocó en la voluntad de Dios, pero no solo eso, hermanos, sino que Él se conformó con lo que Dios Padre quiso hacer. El Señor ora a su papá, a su Padre. Y fíjate lo que dice el versículo 43. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Para fortalecerle. Y estando en agonía, ¿qué hacía el Señor, hermanos? Estando en agonía, oraba más intensamente. Oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. El Señor mismo, hermanos, sabía qué tenía que hacer para no caer en tentación, para que no fuera desviado su propósito. Él sabía que la oración, hermanos, era prioridad en ese momento. Él sabía que él tenía que estar orando y aún así invita a sus discípulos a que sigan orando, hermanos. Esa debe ser nuestra forma de orar. Siempre, hermanos, debemos de pedir al Señor que nos dé gracia para comprender la decisión que Él ha tomado en algún aspecto de nuestra vida. Cristo sabía perfectamente cómo se debía de orar. Pero ahora está diciendo a sus discípulos, volvamos a Mateo, al Sermón del Monte, está diciendo a sus discípulos cómo no deben orar. Curiosamente, hermanos, siempre nuestro aprendizaje es así. A nosotros se nos enseña primero lo que no debemos hacer, y eso es desde niños. Si tú te acuerdas, tú como papá, o no creo que te acuerdes tú como niño, pero tú como papá, a tu hijo siempre dices, no hagas eso. No muerdas los lápices, no te sientes así, no comas de esa manera, no sorbas, no. Siempre nos están enseñando, hermanos, siempre se nos está enseñando cómo no hacer. Primero se nos enseña lo que no debemos hacer. En la vida espiritual, hermanos, sucede exactamente lo mismo. Dice el pastor Miguel Núñez, dijo esta frase y me gustó y la quiero compartir contigo. Dice el pastor Núñez, tenemos que desaprender, yo tengo que desaprender lo que ya conocía para aprender las formas correctas que Dios me trae. Yo creo que todos los que estamos escuchando este tema, esta parte, esta frase, comprendemos a qué se refiere el pastor Núñez. Todos nosotros, como iglesia, siervos de Jesucristo, hemos tenido que desaprender lo que habíamos aprendido durante algún tiempo, durante algunos años. Desaprender para poder aprender lo que a Dios le agrada. Lo hacíamos en ignorancia, pero ahora hemos aprendido la forma correcta. Entonces, hermanos, nuestra vida con Dios debe ser una vida así, hermanos, una vida creciente, ir avanzando, ir caminando, ir aprendiendo cada vez más, ir conociendo cada vez más. Y eso, hermanos, se logra, una vez más te lo digo, a través de esas dos cosas: el conocimiento de la palabra y una vida de oración. Así es como va creciendo su relación con Dios. Estos judíos del tiempo de Cristo necesitaban, hermanos, también desaprender. Sus oraciones habían perdido significado, habían perdido su sentido, habían perdido, hermanos, su propósito, habían perdido su objetivo, se habían convertido en meras repeticiones. Yo sé que tú estás pensando, y porque me pasó lo mismo, pues igual que en la iglesia tradicional. Igual que en la iglesia tradicional, pues no, nada más repiten lo mismo. Hacen una reunión de oración y Padre nuestro que estás en el cielo, y empiezan a repetir. Y es cierto, hermanos. Pero también es cierto que los cristianos hemos caído
en ese mismo error. Los cristianos hemos caído en ese error. ¿Por qué? Porque repetimos las mismas frases también, hermanos. Hemos hecho clichés de nuestras frases, de nuestras oraciones. No con mala intención, pero sigue siendo una repetición de lo mismo. Repetimos lo que aprendimos, pero sin realmente sentirlo o comprenderlo. Es importante, hermanos, antes de seguir, que yo te aclare esto. Cristo no está prohibiendo, hermanos, hacer una oración en público. Cristo no está prohibiendo que no oremos en público. Cristo lo que prohíbe, hermanos, es querer impresionar a los demás. El cristiano de hoy, hermanos, cae muchas veces en el error de lo que Cristo, el judío es por naturaleza así, hermanos, le gusta sobresalir o le gusta que lo vean, o son extrovertidos. Pero muchas veces en nuestra sociedad, en nuestro país, en nuestra iglesia, hay cristianos, hermanos, en lo que caen en el extremo contrario, que les da vergüenza orar en público. Les da vergüenza, hermanos, orar. Y muchos dicen, ay, es que no sé orar. Ay, ¿qué van a decir? Ay, es que si oro se van a burlar. Si tú estás en esa situación, permíteme que te recuerde algo bien importante. Cuando tú oras a Dios, no a los que te rodean, no a los que están cerca de ti. Tú oras a Dios, mi hermano. La oración del cristiano actual, desgraciadamente, tiene muchas carencias. Ejemplos hay muchos, hermanos. Ejemplos hay muchos, pero el más claro, yo pienso que siempre repetimos esto. Oh Señor, que se haga tu voluntad. Eso es lo que hablamos, pero realmente no lo sentimos. Porque Dios da la respuesta contraria y muchos se enojan, siendo que ya le habían dicho en su oración que se haga su voluntad. La hicieron de palabra, pero no de corazón. Porque desgraciadamente, hermanos, no han aprendido cuál es el verdadero propósito de la oración, ni cómo debemos presentar nuestra oración. Es algo que ahora Cristo nos va a explicar. Mateo capítulo 6, versículos 6 y 7. Dice así: Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Insisto en esto. Cristo no está prohibiendo orar en público. De hecho, si nos vamos a la Escritura, y si recordamos de la Escritura, Él mismo lo hizo muchas veces, hermanos. Él oró mientras alimentaba a las personas. Él oró con sus discípulos. Hermanos, Cristo oró en público, incluso desde la misma cruz del Calvario. Pero ahora el Señor con estas palabras está protegiendo al orador. Está diciendo que en caso de que cuando busques orar, lo hagas para que los demás te vean, mejor no lo hagas. Mejor evites ese problema. Que evites caer en hipocresía o en apariencia. Es por eso que ahora el Señor dice que mejor, si tú estás tentado a caer en hipocresía o en apariencia o en quedar bien, lo hagas en secreto. Cristo está diciendo, hermano, que si oras al Padre y tus deseos son conforme a su voluntad, ahora el Padre te recompensará tu oración. Dios Padre, hermanos, va a ver la fidelidad de tu oración. Y algo bien importante, no necesitas palabrería. No necesitas palabrería. No necesitas, hermano, una elocuencia para hablar. No necesitas ser un excelente orador. Sabemos, hermanos, y conocemos excelentes oradores. Yo escucho al pastor Miguel Núñez en sus oraciones y digo, wow. El Señor ha dado esa capacidad, pero aparte su comunión con el Señor ha desarrollado esa capacidad. Y si nos vamos a pastores locales, yo me acuerdo, hermanos, mucho del pastor Gedeón Solís, los que tuvimos la fortuna de ser sus discípulos y sus alumnos. Tenía
una capacidad de orar, hermanos, que los demás nos llamaba la atención. Sin embargo, insisto, no se necesita una elocuencia para orar. Tú puedes orar con tus palabras. Y así como el Señor te ha ido llevando, no necesitamos palabras elocuentes ni rimbombantes, como dicen por ahí. Ahora bien, no necesitamos, hermanos, oraciones largas y poderosas. No necesitamos, hermanos, un límite de tiempo. Necesitamos humildad y sinceridad. Independientemente, hermanos, de que ores 1 minuto u ores 1 hora. Si usted me permite un breve paréntesis, hace algunos años, donde nos congregábamos anteriormente, se publicitaba mucho una mujer que oraba, si mal no recuerdo, 16 horas diarias. Y había unas pancartas, hasta las pegaron ahí en la iglesia, que iba a ir a la ciudad una mujer que se la pasaba orando y que esto y que el otro. En ese tiempo, hermanos, personalmente, a mí me impresionó. Yo decía, wow, qué impresionante, hermanos. Ahora comprendo, hermanos, que no necesitaba presumir. Y también comprendo y he aprendido que no necesitaba tanto tiempo, hermanos. Porque la Biblia no dice que una oración duradera tiene poder. La Biblia no dice en ninguna parte de eso. La Biblia enseña en Santiago, hermanos, que la oración del justo puede mucho. La oración del justo, un hombre que vive en santidad, un hombre que tiene una relación con Dios, con su palabra, con su propósito, esa oración puede mucho, hermanos, porque su relación es genuina. Eso es lo que complace a Dios. Vamos a ver, hermanos, una oración que duró mucho y no tuvo respuesta, y su parte contraria. Vamos por favor al primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 26. Primer libro de Reyes, todo el mundo conocemos este pasaje, pero a lo mejor no lo hemos visto desde este punto de vista. Primero de Reyes 18, 26. Fíjate lo que dice. Aquí se iba a dar un tiro, hermanos, si me permites la palabra. Elías con los profetas de Baal. Dice así. Ellos, o sea, los profetas de Baal, versículo 26, tomaron el buey que les habían dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía. Desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Ellos fue todo lo que oraron desde la mañana hasta el mediodía. Baal, respóndenos, Baal, respóndenos, Baal, respóndenos, Baal. Imagínate, hermano, repitiendo todas esas horas. Sin embargo, dice así, pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Ellos duraron horas orando. Baal, respóndenos, repitiendo su oración. Baal, respóndenos. No hubo respuesta. Fíjate lo que hizo Elías. Versículos 36 y 37. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, esta fue la oración de Elías: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. ¿Cuánto me tardé leyéndolo, hermana? Tal vez 30 segundos, 1 minuto. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña y las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo, todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. ¿Te fijas la diferencia de oración? A los primeros, su Dios, o a quien ellos oraban, no les contestó. Al profeta de Dios, en cuanto terminó de orar, la respuesta llegó. Pero la respuesta llegó, hermanos, a una oración fiel,
No requirió de vanas repeticiones. Dios no necesita, hermanos, algunas cosas que tú tienes, que tú le quieres decir. Dios no necesita, hermanos, que caigamos en esos errores. Debemos evitar caer, de hecho, en esos errores. Debemos hacer, hermanos, lo que hizo Elías, perdón. Él hizo lo que muchos no hacemos. Él mostró humildad. Él mostró respeto, Él mostró reverencia, Él mostró sumisión y mostró fe. Aprendamos a orar de esa manera, mis amados. Una oración bíblica es la que está basada, obviamente, en las Escrituras. Porque la palabra nos enseña, hermanos, que eso es lo que le da poder a tu oración. ¿Dónde viene, hermano Heriberto? Primera de Juan 3:22. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 22. Dice de la siguiente manera: y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Quieres que el Señor te responda a tu oración, hermano? ¿Quieres que el Señor conteste la petición que estás haciendo? Guarda sus mandamientos y haz cosas que son agradables a Dios. La obediencia es pieza clave, mis hermanos. El guardar los mandamientos, el tener una relación íntima con su palabra en oración, nos lleva a pedir como debemos. Y nos lleva también, hermanos, a recibir lo que nos conviene, no lo que merecemos, lo que nos conviene, hermanos. A través de esa relación llegaremos al punto, escucha bien lo que te voy a decir, al punto de hacer solo cosas que le agradan a Dios. Espero que estemos comprendiendo, hermanos. Espero que nos esté quedando bien clarito. Espero que estés captando el mensaje. Espero que estés comprendiendo, hermanos, la importancia de aprender a orar. La importancia, hermano, de saber administrar tu tiempo. Muchos cristianos, hermanos, muchos cristianos perdemos mucho tiempo. Mucho tiempo. Usted podrá decir: ay, hermano, pues es que estamos de vacaciones. Ay, hermano, pues es que, mire, me la pasé mucho tiempo estresado con la escuela. No hay justificación, hermano. Administra tu tiempo. Pasa tiempo con el Señor. Créeme, eso es más importante. Pasar tiempo con Dios. Deja de lado la perdedera de tiempo. Mucha gente me dice a veces: hermano, es que no me alcanza el tiempo. Yo te puedo decir que estás mintiendo. Porque el tiempo siempre debe alcanzar, hermano, si te administras bien. Si te administras bien. Si dejas de perder el tiempo en muchas otras cosas que a lo mejor no te das cuenta, pero que te están quitando tiempo que puedes usar para tu Señor. El pasar, hermano, más tiempo con Dios te ayudará a someterte cada vez más a su voluntad. Para aprender a orar, usted tiene que pasar más tiempo en la Escritura. Usted tiene que estar más tiempo practicando la oración. Dice el pastor Núñez lo siguiente: mi obediencia no obliga a Dios a contestar mi oración, pero mi obediencia me alinea a la voluntad de Dios. Hay oraciones, hermanos, que se hacen en desobediencia. Hay muchas oraciones, hermanos. Esto se va a oír bien duro. Hay muchas oraciones que ni siquiera tiene caso que las hagas. ¿Escuchaste bien? Ni siquiera tiene caso que las hagas, porque Dios no te va a contestar. Y tú me podrás decir: ¿por qué, hermano? ¿Por qué Dios no me va a contestar? Porque están hechas sin fe, porque están hechas sin santidad y porque están hechas, hermano, en desobediencia. Por eso Dios no te contesta tu oración, porque no llevas una vida de santidad, porque no llevas una vida de obediencia, porque no tienes fe ni siquiera en lo que estás orando. No van a ser contestadas, hermano. No van a ser contestadas. Y si tú me permites, te hago una sugerencia. Ora a Dios, pero en arrepentimiento. Ora a Dios, pero en arrepentimiento. Esa es la importancia, hermano, de este tema que estamos aprendiendo el día de hoy. Esa es la importancia de que tú escudriñes la Biblia
todos los días, todos los días. Porque todos los días tú y yo, como hijos de Dios, pero como pecadores todavía, todos los días requerimos el Evangelio, hermano. Todos los días requerimos el perdón de nuestros pecados. Así que si tú, hermano, no has recibido respuesta a una oración que has estado haciendo, yo te pido dos cosas. Número uno, piensa y reflexiona si tu voluntad está alineada a la del Señor. Y número dos, piensa si realmente te has arrepentido al Señor de tus pecados. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu obediencia con Dios? Después de hacer eso, ahora redescubre tus motivaciones. Fíjate lo que dice el Señor Jesús. Continuemos en Mateo capítulo 6, versículo 8. Debemos redescubrir, hermanos, nuestras motivaciones. No hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que lo pidas. Antes, el Señor, hermano, sabe antes de qué cosas tú tienes necesidad. Dios conoce las intenciones de tu corazón. Dios sabe la razón verdadera por la que estás haciendo esa oración. Él sabe, hermano, antes de que tú se lo pidas. No tiene sentido informar a Dios lo que Él ya sabe. Tu oración no va a informar a Dios, Él ya lo sabe. Tu oración presenta tu necesidad. Insisto en esto, que de hecho Él ya sabe que tú tienes. La respuesta, escúchame hermano por favor, la respuesta a tu oración será lo que Dios piensa de tu petición. La respuesta a tu oración será lo que Dios piensa de tu petición. Aquí Jesús, hermanos, presenta una posibilidad, y quiero que siempre recuerde eso, de que un cristiano verdadero, un verdadero hijo de Dios, también puede caer en el error de la hipocresía y en el error de un inconverso. De ahí la advertencia, hermano, que dice, no hagáis pues semejante a ellos. Dice el pastor Sugel Michelén, hermanos, que aún el hombre más piadoso y noble puede ser atrapado por la corrupción y el pecado que habita en él. Repito, aún el hombre más piadoso y noble puede caer atrapado por la corrupción y el pecado que habita en él. Ah, caray, va a decir usted, pues mejor, para no caer en hipocresía, para no caer en ese error, y pues como Dios ya sabe lo que necesito, pues mejor no oro, mejor me quedo sin orar. No, hermanos, no, debemos saber que un hijo de Dios siempre, hermanos, va a recibir oposición para ponerse a orar. Siempre, hermanos, va a estar frente a una oposición para orar. Pero también, hermanos, debemos saber que todo eso se presenta antes de orar. Antes de orar. El enemigo, hermano, el enemigo siempre buscará estorbar y poner trabas para que no oremos. Siempre buscará estorbar y poner trabas para que no oremos. Mire, voy a abrir un pequeño paréntesis, si usted me permite, porque esto que sigue es muy importante y quiero que le quede bien claro. Voy a salirme un poquito del tema para que comprenda bien. Satanás, hermanos, trae pensamientos al creyente para que no ore. Voy a ponerle nada más unos ejemplos, pero yo sé que le va a quedar muy claro y que lo hemos vivido la mayoría de nosotros. Satanás va a decirte, ¿para qué oras, hipócrita? Acabas de pecar. ¿Para qué oras, hipócrita? Acabas de pecar. E inmediatamente traerá el pecado a tu mente. El pastor Sugel agrega esto, hermanos, y dice, y me gustó y es cierto, Satanás minimiza el pecado para que lo hagas. Minimiza el pecado. Ay, hombre, eso no es tan grave. Ay, yo te aseguro que todo el mundo lo hace. Ay, una peliculita con escenas sexuales, no pasa nada, hombre, todo el mundo lo hace. Minimiza el pecado.
para que lo hagas, para convencerte. Pero cuando lo haces, Él magnifica el pecado para convencerte de que no puedes tener perdón. Minimiza para que caigas. Pero ya cuando caíste, híjole, no hombre, eso que hiciste sí estuvo muy gacho. Hipócrita. No tienes perdón de Dios. Eso pasa, hermanos, y nos pasa a todos, nuevos y viejos en el Evangelio. Satanás busca estorbar, busca mentir, busca desviarte. Eso es bien cierto, hermano. Pero la importancia es que no caigamos. Que no caigamos. ¿Por qué? Porque luego el enemigo logra su objetivo. Ya cuando minimizó para que cayeras y maximizó para que ya no sientas el perdón, ahora tú vas a pensar y vas a decir, no tengo ganas de orar. No tengo ganas de orar. Muy seguido nos pasa, hermanos. Pero si aún así tú oras, créemelo, no vas a ser un hipócrita. Aunque en tu cabecita, tu mente, empieza a decirlo luego, ahí vas, hipócrita. Nomás lo haces por compromiso. No, hermano, no. Un cristiano va a orar. Un cristiano va a reconocer su pecado. Un cristiano va a saber que se equivocó y va a orar para pedir perdón, para arrepentirse y para que el Señor siga transformando nuestra vida. Alguien que ora, hermanos, aún sin deseo, está cumpliendo con el Señor. Alguien que ora aún sin voluntad está demostrando que es un cristiano verdadero, no que es hipócrita. Todo creyente verdadero, hermanos, ora, porque eso muestra su nueva naturaleza. Espero haya quedado claro y vuelvo al tema, hermanos. Porque dice el Señor, no hagáis pues cosas semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué tenemos necesidad. Y fíjate lo que dice Mateo 6:9. Vosotros pues oréis así. Vosotros pues oréis así. Aquí viene la instrucción, hermanos, de cómo debemos orar. Aquí viene cómo tiene que ser nuestra oración. Pero lo más importante no será lo que muchos hacen, nada más repetir estas palabras. No es esa la intención de Cristo. El Señor nos va a dejar, hermanos, un modelo de oración, algo que debemos usar para aprender a orar. Aquí vienen los ingredientes para que nuestra oración sea correcta y aquí vienen los ingredientes que requiere una verdadera oración. Mateo 6 del 9 al 13. Vosotros pues oréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Si usted se fija, vuelvo a decir, es nosotros, nuestras, en plural. Nada, hermano, nada en personal. Quiero insistir también, hermanos, en que no es para ser recitada. No es para ser repetida. Cuando lo haces, hermano, cuando tú repites nada más esta oración sin sentirla, realmente no tomas el valor de las palabras. Incluso hay mucha gente, hermano, que lo hace tan rápido que ni siquiera entiendes lo que dicen. No es así, hermanos. No es para ser repetida. Además, si eso fuera, si esta oración Cristo lo hubiera dejado para ser repetida, yo te aseguro que más adelante en las Escrituras, en las cartas que escribió Pablo, en las cartas que escribió Pedro, en las cartas que escribió Juan, en las cartas que escribió Santiago, en la carta a los Hebreos, esta oración la encontraríamos repetida. Sin embargo, hermanos, no sale, no aparece, no es así. De hecho, la misma oración que se encuentra en Lucas capítulo 11 es muy parecida al Padre Nuestro. Sin embargo, el Señor Jesús, aunque es casi lo mismo, por poner un ejemplo, cambia palabras entre una y otra. En el Lucas 11, versículos 12 en delante, usa perdona nuestras deudas aquí.
Y ahí utiliza perdona nuestras transgresiones. Es decir, si fuera algo, hermanos, para memorizar y repetir, Cristo no hubiera cambiado palabras. Los discípulos pidieron a Jesús, enséñanos a orar. Los discípulos nunca dijeron, enséñanos una oración. Enséñanos a orar. El Señor muestra, hermanos, esto para que aprendamos a orar. Pero también, si aprendemos a leer, podemos comprender que esta oración no es para repetirla, hermanos. ¿Por qué digo esto? Porque la Biblia no se contradice. La Biblia no se contradice. Fíjate el versículo 7. Y orando, no uséis vanas repeticiones. Entonces, si Cristo unos versículos antes está diciendo no uséis vanas repeticiones, por lógica, hermanos, esta oración que está diciendo no es para que la repitamos siempre. Volveríamos, hermanos, a caer en lo que vimos en el principio. Y debemos, hermanos, de saber que entre más conozca yo de la palabra, mis oraciones se sujetarán más a la palabra. Entonces estas palabras son solo un modelo para una oración, porque esta oración cubre todo, hermanos. Esta oración cubre todo lo que se debe abarcar. Si usted, hermano, aprende esta oración y su significado, la oración misma le traerá la forma de orar ante cualquier situación. Pastor John MacArthur dice lo siguiente, hermanos, para poner un ejemplo de sus alcances. Dice así: Padre nuestro manifiesta una relación con Dios como Padre e Hijo. Santificado demuestra, hermanos, una relación con una deidad. Venga tu reino demuestra una relación de soberano y súbdito. Hágase tu voluntad demuestra, hermanos, una relación como amo y siervo. Danos el pan de cada día muestra, hermanos, una relación de beneficiario y benefactor. Pero no solo eso, hermanos, sino que define también la forma y la actitud en que debe de ser. Cuando nosotros decimos Padre, estamos entrando, hermanos, en un espíritu familiar. Cuando nosotros, hermanos, expresamos santificado sea tu nombre, tú y yo mostramos reverencia. Cuando tú y yo decimos hágase tu voluntad, mostramos un espíritu sumiso, hermanos. Danos el pan, entonces tú y yo mostramos dependencia. No nos metas a caer en tentación. Tú y yo, hermanos, mostramos un espíritu humilde. En toda esta oración, hermanos, vamos a encontrar aplicación general. Cuando tú oras, tú debes poner a Dios en su posición, en la posición que Dios debe tener, y tú debes después tomar la posición de dependencia que como hijo de Dios debes tener al orar. Siempre, mis hermanos, siempre pongamos a Dios en primer lugar. Cuando tú y yo pongamos a Dios en primer lugar, la oración tendrá sentido. Esta oración, hermanos, muestra la provisión de Dios. Esta oración muestra el perdón de Dios. Muestra, hermanos, el cuidado de Dios que tiene para con sus hijos. Muestra, hermanos, también la majestad de Dios. Presenta para ti y para mí, hermano, la libertad que Dios ofrece a sus hijos. Pero lo más importante, hermanos, lo más importante para un nacido de nuevo es que esta oración, hermanos, muestra que de Dios es el reino, que de Dios es el poder y que de Dios es la gloria por siempre, hermanos. Por siempre. Digo esto, hermanos, y lo remarco. Esta oración es para sus hijos. Porque como comienza diciendo, Padre nuestro. Lo primero que tú y yo debemos y requerimos reconocer es a Dios como nuestro Padre. Y para que Dios sea tu Padre, tú tienes que llegar a los pies de Cristo. Tú tienes que confesar tus pecados. Tú tienes que arrepentirte.
Tú tienes que dejar que el Señor a través del Espíritu Santo transforme tu vida y entonces serás hijo de Dios. Mucha gente dice, es que todos somos hijos de Dios. No, mi hermano, no te confundas. La Biblia nos enseña que todos somos creados por Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Para ser hijo de Dios, tú requieres de la sangre de Cristo. Tú requieres, hermano, del perdón que solo Cristo trae a tu vida. La oración entonces debe de ser así. Debe reconocer a Dios como nuestro Padre y Rey. La oración, hermanos, nunca cambiará la voluntad de Dios. La oración nunca debe buscar que la balanza se incline a mis deseos. La oración, hermanos, me debe llevar a mí a encajar a los propósitos de Dios. Me debe llevar a mí a su santa y soberana voluntad. Ahora que ya hemos aprendido esto, hermanos, tu oración debe ser encaminada y pidiendo que tu petición sea contestada solo si santifica su nombre, si exalta su reino y se permite y presenta a Dios como amo de tu vida. Si no sucede esto, hermanos, entonces, créanmelo, no habrá respuesta. Dios incluye, hermanos, en esta oración los 3 aspectos principales para un creyente. ¿Cuáles son esos 3 aspectos principales para un creyente? El perdón, la protección y la guianza. ¿Habías notado eso, hermano? En esta oración, hermanos, también el Señor incluye su provisión en el pasado, en el presente y en el futuro. Hay algo, hermanos, que debemos comprender y no dejar pasar por alto, y termino con esto. Esto es importante también para que tu oración sea cerrada y sea cumplida y sea contestada. Versículos, Mateo capítulo 6, versículos 14 y 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Debemos, hermanos, por reconocer esto que Cristo dice. Debo perdonar. Debo perdonar. Es fundamental para un cristiano el perdón. Si no lo hago yo, si no lo hacemos, hermanos, si no perdonamos, nuestras oraciones serán inútiles, no tendrán respuesta, serán huecas, serán vanas, serán inútiles. Comencemos, hermanos, por esa oración. Ahora comprendiendo, hermanos, que al orar para perdonar, al orar para pedir perdón, seguramente en tu vida y en la mía, la gloria de Dios será exaltada, el poder de Dios será manifiesto y el reino de Dios será enaltecido. Cuando usted ora, hermano, ahora ya sabe que no solo es orar por usted, sino que ahora usted estará esperando respuesta de Dios, respuesta del Señor, pero conforme a su voluntad, conforme a lo que Él desea para tu vida. Jesús en este pasaje, hermanos, nos deja mucha enseñanza. Yo espero haber cumplido con ese objetivo. Ahora ya no buscar el orar para que otros me vean. Ahora ya no buscar la oración para mi propio beneficio. Ahora ya no buscar orar sin antes perdonar. Aprendamos eso, mi hermano. Y que este año nuevo, que este año que está comenzando, hermanos, comencemos con esta enseñanza y ahora nuestras oraciones sean correctas, sean agradables, sean, hermanos, conforme a la palabra de Dios. Cuando nosotros hagamos esto, cuando nosotros en lo secreto oremos como debe de ser, entonces Dios nos recompensará en público. Ahora ya sabe usted cómo comenzar su año nuevo. Ya sabe cómo orar para este año nuevo. Y que sea la voluntad de Dios en su vida siempre, mi hermano.